Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de los que se están reuniendo a través de Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, a todos nuestros hermanos que nos han estado siguiendo desde el día primero. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a nuestro pastor Germán. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy Amén. con la predicación Lo que el diablo quiere. Así que les dejamos, hermanos, con la predicación de la palabra de Dios y que se goce y que Dios traiga luz a su vida. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Que Dios me los bendiga ricamente a todos nuestros amados hermanos en todos los lugares donde podamos llegar con este video. Amados hermanos, hoy les traigo el tema titulado Lo que el diablo quiere. Y vamos a estar viendo en este estudio 4 cosas a grandes rasgos de lo que el diablo quiere. Bueno, para iniciar, como parte introductoria quisiera tocar este punto. ¿Quién es el diablo? Cuando estamos hablando de un tema, lo que el diablo quiere, todos sabemos que el diablo pues es Satanás, que antes era un ángel allá en el cielo y pecó y bueno, Dios lo derribó hacia la tierra y hoy es conocido como el príncipe de los demonios, el espíritu que opera en regiones de maldad. Este ser es un espíritu que está a favor del mal, así como Dios por esencia es un Dios bueno. Satanás por esencia es un Dios malo. En la Biblia está representado como el Dios de este siglo, pero es un Dios muy malo, es en contraposición con lo que Dios hace. Y entonces es muy importante que nosotros aprendamos acerca de cómo nosotros podemos entender qué es lo que Él quiere para hacer daño a los hijos de Dios. En esta ocasión les voy a estar hablando de estos 4 puntos muy importantes y que de cierto en sus vidas, hermanos míos, van a ser bendecidos espiritualmente. Vamos a empezar con el número 1. Y el número 1 dice, el diablo quiere que el hombre desobedezca a Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó la primer pareja humana, allá en el jardín del Edén, la Biblia dice que lo que Dios creó todo era bueno. Entonces, Adán y Eva disfrutaban de la belleza que Dios había creado y sobre todo el jardín del Edén era un lugar maravillosamente divertido, fluía la bendición de Dios, la comunión con Dios ahí era extraordinariamente buena, pero Satanás el diablo envidió a las personas que vivían ahí en el paraíso, ahí en el jardín de Edén, que era Adán y Eva, y entonces Satanás el diablo, miren qué hizo, les voy a leer, para lograr derrotar, para robarles la felicidad que tenía Adán y Eva. Él no estuvo de acuerdo que ellos fueran muy felices. Usted y yo, ahora que hemos aceptado a Cristo, somos felices en Cristo, pero hay alguien que no está de acuerdo y Él va a luchar contra nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender. Pablo dijo que nosotros teníamos que vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, miren lo que pasó. Dice la palabra de Dios, voy a leer aquí, amados hermanos, en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y dice así la Biblia, amados hermanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos míos, esta fue la trampa que el diablo les hizo a estas dos primeras personas que Dios creó, hermanos, cuando fue creado la tierra, y que eran muy felices delante de Dios, pero el diablo, hermanos míos, no le agrada que los hijos de Dios sean felices. Entonces él vino y de una artimaña muy sutil, él engañó a Eva. ¿Y por qué se dirigió a Eva? Porque la mujer tiene una habilidad de convencimiento. Por ejemplo, una mujer es más fácil que convenza a un hombre a que un hombre convenza a una mujer. Entonces el diablo tiene sus habilidades. Entonces aquí vemos cómo Satanás logra la caída de la primer pareja humana, porque Dios les había dicho que no coman del árbol prohibido. Dios en medio del huerto había dejado ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les dijo que de ese árbol no lo tocaran porque él le pertenece. Y precisamente eso fue lo que el diablo vino a decirles, que sí lo coman. O sea, está contraponiéndose a lo que Satanás quiere hacer contra esta primer pareja humana. Se está contraponiendo a la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos ha dado un mandamiento que nosotros debemos obedecer, amados hermanos. Porque si no lo obedecemos, en la desobediencia está operando Satanás. Porque Él es el Dios de desobediencia. Él es el Dios a quien se le da honra cuando nosotros desobedecemos a Dios. Es muy importante aquí, mis amados hermanos, que prestemos mucha atención en este punto muy importante. ¿Se dan cuenta entonces? Ahí es donde Satanás, el diablo, logra introducir su veneno, su maldad, y derrota a esta familia. Después la Biblia dice que Dios, una vez que Adán y Eva pecaron, los sacó del huerto. Es decir, ellos perdieron la felicidad, perdieron todo privilegio que tenían delante de Dios. Y Dios, dice la Biblia en el verso 22, que Dios los sacó del paraíso. Eso es lo que Satanás quería y lo logró. Y como consecuencia de esa desobediencia, también hoy en día nosotros estamos pagando esas consecuencias como parte de la raza humana. Pero, amados hermanos, la Biblia dice que Adán y Eva comieron pues del árbol, y grande fue la consecuencia. A la mujer, por ejemplo, una vez que ella comió y cayó en pecado, que es lo que quería Satanás, y en ese punto lo logró. Dice la palabra del Señor, hermanos amados. Voy a leerles aquí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 16, lo que Dios le dice a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto fue un castigo que Dios aplicó en la vida de la primer pareja humana, y pues que a nosotros también nos tocó por ser parte de ella.
Y hasta aquí vemos que Satanás tuvo un éxito en esta tentación que le hizo a la primer pareja humana. Hermanos, es preocupante esto, mis amados hermanos, porque hoy en día mucha gente dice, bueno, en aquel tiempo solamente era un árbol, y hoy en día, si fuera un solo mandamiento hoy, pues lo podríamos guardar. Pero hoy hay muchos mandamientos, y amados hermanos, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí está resumido en un solo mandamiento que le dieron a Adán y Eva, pero es lo mismo, mis amados hermanos. Amados, lo que quiero decir con esta primera parte de nuestra lección de hoy es que deberíamos ser cuidadosos con todo lo que Dios nos ha prohibido en su palabra. Precisamente, los que estudiamos la Biblia sabemos que en el Antiguo Testamento hubo muchas prohibiciones. Bueno, en el Nuevo Testamento se dan nuevas instrucciones de cómo debe ser la forma de vida que deben llevar los creyentes del Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, todos los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento, que son dirigidos para nosotros, hermanos, los tenemos que obedecer, porque lo ha ordenado nuestro Dios Todopoderoso. Si no lo obedecemos, vamos a tener problemas serios. Vamos a quedar, hermanos, en ruina. Va a entrar el dolor, la enfermedad, la destrucción, y vamos a quedar arruinados, hermanos, si nosotros desobedecemos a Dios. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que el que guardara sus mandamientos y los pusiera por obra, dice que la bendición estaría con ellos en la casa, fuera de la casa, cuando estén de viaje, cuando estén de regreso, la bendición estaría con ellos. Pero dice el Señor, si no obedecen mis mandamientos, entonces dice, la maldición estará en sus casas, cuando estén de viaje, cuando estén de regreso, cuando estén en su trabajo, la maldición estará con ustedes. Eso le dijo Dios a su pueblo Israel. Y ahora nosotros en el Nuevo Testamento se nos da mandamientos que tenemos que poner por práctica como hijos de Dios. Y bueno, si Dios nos dejó los mandamientos, es que los tenemos que obedecer. Precisamente después de que nosotros hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. La experiencia del nuevo nacimiento nos enseña a guardar los mandamientos de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede guardar los mandamientos de Dios. No los puede. Porque se necesita la guía del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Por eso antes de irse nuestro Señor Jesucristo al cielo, Él dijo, si me fuere, dice Él, si me voy, no los dejaré huérfanos. Los enviaré el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu Santo, hermanos. Cuando una persona nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía para obedecer los mandamientos de Dios. Pero cuando, amados hermanos, somos tentados a desobedecer el mandamiento de Dios, y eso, hermanos, es en la vida de todos los creyentes, amados hermanos. No importa si ya tienen años que son creyentes. La tentación va a llegar. La tentación va a llegar en la mente, amados hermanos, a través de lo que vemos, de lo que pensamos, amados hermanos, de lo que oímos. La tentación va a llegar. Pero una cosa nos vamos a asegurar, es que nosotros debemos ser temerosos de los mandamientos que Dios ya nos ha dado. Porque si vamos a desobedecer los mandamientos de Dios, ahí está el punto de gane que le damos a Satanás, el diablo. Y lo que el diablo quiere es arruinar nuestra vida.
Y de hecho la Biblia dice que cuando uno regresa al mundo perdido, dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero, porque es imposible. Entonces que Dios lo ministre, que Dios lo bendiga, porque está viviendo una vida de pecado. Y eso es completamente muy triste. Entonces, al hablarnos Dios a través de las Escrituras, y basado en este tema que hoy les estoy compartiendo, pongamos nuestra atención cada vez que nosotros leemos la Biblia. Todo creyente es tentado cada día. Pero mis amados hermanos, cada día le tenemos que echar muchas ganas a la obediencia de los mandamientos de Dios para que nosotros tengamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Adicionalmente, aquí en este punto, yo quisiera mostrarles algo que sucedió también en la vida de una persona que todos hemos leído en la Biblia. Me refiero, por ejemplo, a Judas Iscariote. La Biblia dice que Judas Iscariote fue uno de los que obedeció al diablo y le dio lugar en su vida. Bueno, podríamos decir que él estaba escogido para llevar a cabo eso en su vida, pero de cualquier forma, la Biblia nos informa y nos dice claramente con detalles cómo fue que Satanás entró en esta persona. Hay un poquito de contradicciones en cuanto a la vida de Judas o a la persona de Judas, porque hay estudiantes de la Biblia que dicen que Judas, pues que él no se perdió, que es salvo, ¿no? Y otros dicen que Judas nunca se convirtió, que siempre fue un incrédulo. Hay tantas cosas, amados hermanos, que tenemos que considerar a través de la Biblia. Hoy no es mi tema eso, pero les comento, estos son puntos muy importantes para que lo lleven a un estudio también ustedes. Pero aquí lo que vemos, les voy a leer el texto para que vean. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, hermanos, y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí dice la palabra de Dios en este versículo: y entró Satanás en Judas. Bueno, como que el pasaje de la Biblia da la idea, se acomoda a la idea de algunos estudiantes de la Biblia que dicen que Judas fue escogido por Cristo. Y de ahí deducen que como fue un escogido, entonces Judas, él está gozando con Dios ahora, lo cual eso es otro tema. Pero a lo que quiero llegar aquí es que Judas fue una persona escogida por Jesús mismo. Y dice la palabra de Dios: y entró Satanás en Judas. Quiere decir que no estaba ahí, entró. Y cuando Satanás entra en Judas y ven que entonces Judas se presta para que él sea un instrumento de Satanás. Y él, como un instrumento de Satanás, buscaba la oportunidad para entregar a Jesús, para que Jesús fuera crucificado. Y entonces, lo que el diablo hace aquí es entrar en Judas. Y lo logra, porque Judas abrió su corazón. Si Judas le hubiera dicho: te reprendo, Satanás, el camino que trajiste, ese camino te llevas, entonces Satanás no hubiera podido. Pero como él abrió su corazón, le dio lugar a que Satanás entrara, y entonces él en ese instante se convierte en un instrumento de Satanás. Bueno,
Esto está muy claro. Ahora, una vez de que Judas se convierte en un instrumento de Satanás, miren a qué lo llevan. Vamos a Mateo capítulo 27 y versículo 4. Dice la palabra del Señor, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice que Judas Iscariotes se arrepintió de haber entregado a Jesús. Pero dice la Biblia que su arrepentimiento no le sirvió de nada, porque los grandes líderes no le aceptaron el dinero que él quería devolver. Y por último, Satanás logró a que Judas se decepcionara tremendamente y terminara con su vida. Eso es lo que realmente Satanás quiere, que los hijos de Dios se entreguen como instrumento de Satanás, porque lo que Satanás quiere es arruinarles la vida. Tú que me estás viendo en este video, te quiero decir, amado hermano, que Cristo te ama. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, has nacido de nuevo, estás viviendo una vida nueva, ponte al día con nuestro Señor Jesucristo, guardando sus preciosos mandamientos. Porque en el momento que tú decides desobedecer a Dios, en ese momento tú te conviertes en un instrumento de Satanás. Y en ese momento Satanás te va a llevar a la destrucción. Así como le pasó a Adán y Eva, así como le pasó a Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió al maestro por 30 monedas de plata, pues todo el dinero, yo creo que ni una monedita se gastó de ese dinero. Se murió, solo por convertirse en un instrumento de Satanás, porque él permitió que Satanás entrara en su corazón. Mis amados hermanos, este mensaje de la palabra de Dios, yo los invito a que lo guarden en su corazón y que se lo lleven por donde quiera que ustedes vayan, porque la palabra de Dios es nuestro escudo. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestros pies. La palabra de Dios que llevamos nosotros viviéndola es la luz que el mundo puede ver en nosotros. Cuando Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Mis amados hermanos y hermanas que me están viendo a través de este video, guardemos los mandamientos de Dios. No es fácil obedecer, hermanos. Yo sé que no es fácil obedecer. Yo les he dicho a los hermanos aquí en la iglesia que yo cuando era niño, me acuerdo, cuando yo tenía mis 7 años, yo era un niño rebelde, hermanos. Mi papá me castigaba duramente. Tenía yo mi hermano, que él era muy obediente a mi padre, pero yo sí me acuerdo, era ya muy rebelde, hermanos. Pero mi papá me castigaba duramente. Y gracias a Dios, a los castigos que mi padre me dio, aprendí a obedecerlo. Yo veía cómo mi papá me castigaba, pero fuerte, hermanos. Y a mi hermano no le pegaban, no lo corregían porque él obedecía. Pero a mí me iba muy mal, hermanos. Entonces, puedo entender que de la misma forma, hermanos, así como un padre, cuando somos rebeldes y no le obedecemos a Dios, hermanos, así también cuando somos obedientes con nuestros papás, Él nos quiere. Así cuando somos obedientes a Dios, Él también nos quiere, hermanos. Bendito sea el Señor. No es fácil obedecer a Dios, cuesta, pero debemos hacerlo porque queremos ser bendecidos. ¿O no quieren bendición, amados hermanos? Yo sí, sé que quieren bendición. Yo también quiero bendiciones del Señor. Entonces debemos obedecer al Señor, porque el momento que estamos decidiendo no obedecerlo,
decidimos no obedecerlo, estamos convirtiéndonos en instrumento de Satanás. Y el Señor nos enseña que nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nos entreguemos a Dios en sacrificio vivo, agradable al Señor. Hermanos míos, entonces es muy importante que pongamos mucha atención en este punto. Debemos ser obedientes a Dios y no desobedecer sus leyes, porque entonces va a haber grandes consecuencias en nuestra vida. Y es importante que nosotros prestemos atención en lo que Dios nos está diciendo. Alabado y glorificado sea el nombre de mi papito Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, viendo que Judas desobedeció a Dios y pasó por una tragedia horrible, ¿no creen que eso puede pasar en la vida de cualquier persona que se entrega como instrumento de Satanás? Sí, hermanos. Eso llega a suceder en la vida de una persona. Así que mucho cuidado, amados hermanos. Debemos estar orando por eso. Cristo dijo, velen y oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. Y en el libro de Primera de Pedro 5:8 nos dice que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que el diablo está trabajando duro ahora. La Biblia dice que ahora está moviéndose, pero incansablemente en el mundo, porque hay un porqué. Dice la Biblia que le queda poco tiempo. Y el diablo ahora está trabajando, así como cuando un equipo de fútbol le dan una última, le dan una preferencia de volver al campo otros 15 minutos, de volver a la cancha otros 15 minutos para introducir el gol de oro. Y estos deportistas utilizan ese tiempo en lo máximo. Y el diablo así está ahora, mis amados hermanos. Así está luchando porque él sabe que le queda poco tiempo. Él se va para el lago de fuego, hermanos. Lo dice Apocalipsis 20:10, hermanos. Él se va para el lago de fuego, pero él le queda poco tiempo y ahora él tiene que estar luchando a lo máximo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que nosotros Dios nos da la capacidad, el Espíritu Santo nos prepara, mis amados hermanos, para poder entender esta palabra que está revelada para nosotros a través de las Escrituras. Pasemos ahora al punto 2 de nuestra lección y quiero dejar de explicar del asunto de Adán y Eva y de Judas Iscariote. Y ahora quiero pasar al siguiente punto. Número 2. El diablo quiere que el creyente maldiga a Dios cuando pasa por problemas difíciles. El diablo quiere que el creyente maldiga a Dios cuando pasa por problemas difíciles. Amados hermanos, muchos de nosotros estamos expuestos a pasar por diferentes problemas, ya sea problemas de trabajo, problemas en el hogar, problemas de, no sé, en la asociación, en diferentes áreas de nuestra vida, mis amados hermanos. Satanás, el diablo, él quiere que nosotros maldigamos a Dios cuando estamos pasando por una situación terrible. Y tenemos un ejemplo bíblico aquí que quiero leerles para que nos enfoquemos más de cómo Satanás quiere hacer daño al pueblo de Dios. Voy a leer el libro de Job y hoy vamos a estar viendo en este punto 2 la historia de la vida del profeta Job, cómo el siervo de Dios, él fue probado. Y porque él fue obediente a Dios, él salió adelante. Aquí Satanás no pudo. Vamos a leer la historia. Y dice así: y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retienes tu integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Palabras gloriosas de nuestro Señor. Hermanos, aquí vemos que Satanás tiene una gran envidia por el profeta Job. Porque la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, que Job era un hombre perfecto, apartado del mal. En los orientales no había otro hombre como Job. Era un hombre muy distinguido por Dios. Pero Satanás no estaba de acuerdo, porque Job había sido bendecido por Dios grandemente. La Biblia dice que Job era un hombre muy rico. Tenía muchos hijos y muchos bienes. Dios lo había bendecido. Y podríamos decir que Job estaba viviendo una vida como estaba Adán y Eva, en un huerto lleno de felicidad. Pero Satanás no estuvo de acuerdo con esto. Por eso va a pedir a Dios que le dé permiso para probarlo. Y Dios sabía que Job era un hombre íntegro, que él no se iba a prestar para ser instrumento de Satanás, sino que sabe Dios que Job iba a resistir. Y dijo: ahí está, pruébalo. Porque Dios sabía que Job no iba a fallar. Y entonces, amados hermanos, dice la palabra que Satanás le puso esta enfermedad asquerosa en la vida de Job. Y vemos que la mujer de Job le dice que maldiga a Dios y que ya se muera. Satanás, ¿cómo controla a la mujer de Job? La vida de Job entonces empezó a entrar por una situación difícil. Les voy a leer algo que vino a causar mucho dolor en el corazón, en la vida de Job. Dice el libro de Job, capítulo 1, verso 13, dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y aconteció que los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Palabras del Señor. Hermanos, esto nos muestra un ejemplo de un hombre que es íntegro delante de la presencia del Señor. Mis amados hermanos y hermanas que me están viendo a través de este video, una cosa Dios nos quiere dejar muy claro aquí. Es que cuando nosotros estemos pasando por situaciones muy difíciles, nos encomendemos en Dios. Será el momento cuando más vamos a ayunar, más vamos a orar, más vamos a estar en la presencia del Señor de rodillas, clamándole, pidiendo que nos ayude, pidiendo, hermanos, misericordia de Dios, que nos ampare contra la fuerza del mal. Porque Satanás lo que quiere es que nosotros maldigamos, blasfememos el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes allá en el libro de Números 21, cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel blasfemó contra Dios? Y Dios les mandó serpientes que les picaran, serpientes ardientes que les picaran. Y dice la Biblia que murió mucha gente del pueblo de Israel porque blasfemaron contra el nombre de Dios. Y Satanás ha sido uno de sus propósitos, hermanos, de poner problemas en la vida en el pueblo de Dios para que nosotros blasfememos, nos enojemos y hagamos cosas que no debemos hacer. Los que conocemos a Dios ya sabemos cómo vamos a contrarrestar las fuerzas del diablo. Y el que es medio creyente, hermanos, cuando llega estas cosas en sus vidas, se olvidan que son creyentes. Ya, así de sencillo. No son creyentes. Terminaron con todo y se acabó todo. Y eso es lo que Satanás, el diablo, quiere. Que uno se desista de la palabra de Dios. Lo que el diablo quiere es que tú dejes el camino de Dios. Que te opongas contra los principios de Dios. Que rechaces la voluntad de Dios. Que no hagas lo que Dios te manda. Que resistas a su voluntad. Que no le obedezcas. Que te opongas contra Dios. Si tú te opones contra Dios, serás un súbdito más de Satanás. Pero aquí vemos que Satanás, el diablo, no pudo con Job, porque la Biblia dice que después de que esta prueba pasó, la Biblia nos muestra claramente que Job fue muy bendecido por Dios. La Biblia dice que le devolvieron por Dios todos sus animales, sus hijos, todo lo recuperó. Y Job fue un hombre muy próspero después de esta lucha que él vino a su vida, pero fue un hombre íntegro. Hay algo que me viene a la mente, me recuerda la vida de otro varón de Dios que fue íntegro con Dios. José, la vida de José, allá en el libro de Génesis, empezando desde el capítulo 40 de Génesis, encontramos las historias de los patriarcas y vemos cómo José él fue vendido por sus hermanos, fue envidiado por sus hermanos, odiado, despreciado por sus hermanos, y finalmente lo vendieron. Fue vendido a Potifar, y Potifar lo llevó en su casa, y allá en su casa fue prosperado todos los bienes que tenía Potifar, porque José estaba con Dios, el temor de Dios era sobre él.
Y todo lo que José hacía le iba muy bien. Y entonces la casa de Potifar fue bendecida por Dios. Hermanos, lo que el Señor nos habla en esta parte de la vida de José fue que más tarde, quiero llegar al punto, fue que más tarde que la mujer de Potifar se enamoró de José. Y José, pues él resistió, hermanos. Él no cometió adulterio. Dice la Biblia que salió huyendo y dejó ahí a la mujer. Y esta mujer lo acusó de violación. Y José pues se fue a la cárcel. Pero de allá lo sacó Dios. Y lo sacó para gobernar a Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros somos íntegros, hermanos, si nosotros obedecemos a Dios, hay una bendición. Para los que son obedientes a Dios, hay una gran bendición, hermanos. Yo les invito a ser obedientes a Dios, hermanos. No que somos muy hábiles, que podemos pecar, que nadie los ve, que no nos ven los pastores, no nos ven los diáconos, no nos ven los líderes de la iglesia, y yo tengo un pecado escondido que nadie lo sabe. No mires horizontalmente, mira verticalmente hacia arriba, porque aquí arriba sí hay alguien que te ve. Y se llama Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Así que nosotros tenemos que ser íntegros. Tenemos que obedecerle a Dios. Y hay una bendición al ser obedientes a Dios, amados hermanos. Yo en la experiencia de mi vida cristiana he aprendido que tengo que obedecerle a Dios. Aun cuando se presenta, hermanos, en nuestros pensamientos negativos, tenemos que luchar contra ellos, porque somos hombres comprometidos con Dios y tenemos que, hermanos amados, clamarle a Dios, pedirle ayuda al Señor y vamos a salir victoriosos. Porque dice la Biblia, mis amados hermanos, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Job venció, nosotros también vamos a vencer, amados hermanos. Así que yo les animo, mis amados hermanos, a no desobedecer los mandamientos de la ley de Dios, hermanos. Sigamos adelante, amando la palabra de Dios, obedeciéndola. Bendito sea el Señor. Porque hay una bendición grande. Job fue muy bendecido por Dios después de que pasó esta gran tragedia en su vida. Pero habemos muchos creyentes que cuando nos llega una situación difícil, que un problema en el hogar, que mis finanzas, que no tengo dinero, que me quitaron el trabajo, mi novia me despreció, mi esposa me pidió el divorcio. ¿Qué vamos a hacer frente a todas esas cosas? Actuar con sabiduría. Pedir la dirección al Señor. Y para toda situación hay una salida a través de la palabra de Dios. Porque un problema a veces tiene hasta 4 soluciones. Entonces, cada problema que viene a nuestra vida tiene solución. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Así que no se ponga triste, hermano. Nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo. Estamos ya, amados hermanos, en la mano de Dios. Y nosotros solo lo que nos resta es obedecer a Dios. Y nos preparemos para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros porque somos obedientes. Hay muchos que se perdieron bendiciones grandes porque no actuaron como Dios quería que actuaran en el momento que les llegó esta situación. Pero todos los que actuamos como Dios quiere en el momento de una situación difícil, la bendición viene, amados hermanos, a nuestra vida. Si fue así en la vida de Job, fue así en la vida de José, entonces también lo será en la vida de nosotros, los creyentes, porque Jesús les dijo a sus discípulos también: ustedes que me han seguido, que han dejado casa, tierra, familia por causa de mí, van a recibir, dice, allá en el siglo venidero,
Y también en esta vida van a recibir casas, tierras, hijos, familias. También van a recibir aquí. Alabado sea el Señor. Dios tiene una gran bendición para los que siguen a Cristo fielmente, amados hermanos. Así que hay una gran bendición en ser obedientes a Dios, porque el maligno no nos puede tocar. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, la Biblia dice que el maligno no puede tocarnos, aunque él quiera. Anda rugiente ahí, nos puede olfatear, pero no nos puede tocar. El libro de Primera de Juan 5:18, mis amados hermanos, dice que nosotros como escogidos de Dios, el maligno no nos toca. Si somos obedientes y estamos sometidos a la presencia del Señor, el maligno no nos puede tocar. Y para que nos toque tiene que ir a Dios a pedirle permiso. No va a entrar así nomás. Así que, mis amados hermanos, hay que luchar. Hay que luchar, pero luchar espiritualmente y sobre todo aferrándonos en los mandamientos gloriosos que el Señor nos ha dado, amados hermanos. Job salió adelante, él se mantuvo firme en la fe en su Dios. Hermano que me estás viendo, cuando tú te enfermes, hay muchas personas aquí en mi oficina, ha venido gente que fueron cristianas, que fueron creyentes, pero cuando les llegó una enfermedad, se fueron con los brujos. Y no acudieron a pedir una oración de fe y perdieron su fe. Vino una persona, hace ya algunos años, vino aquí una persona que se había ido a Guatemala, allá con un brujo, y solamente le quitó la enfermedad para que saliera de la casa del brujo, y cuando ya estaban como a 100 metros, la enfermedad volvió sobre esa persona. Y entonces por último vinieron aquí para que yo orara por ellos. Es triste cuando una persona le llega estas cosas y busquemos una solución por otro lado, por el lado donde no debe de ser. Eso está muy mal. Nosotros nos aferremos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios nos muestra hermosos ejemplos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús nos enseña aquí cómo nosotros deberíamos enfrentar una situación difícil. Les voy a mostrar a través de la Biblia. En Lucas capítulo 22, verso 39, nuestro Señor Jesucristo mismo dice él así en su palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Esto Jesús nuestro Señor lo hace principalmente una noche antes de que sea entregado para ser crucificado. Él dice: estoy muy triste. Una tristeza invade mi alma, dice el Señor Jesús. Vamos a ir a orar. Y se fueron a orar con los discípulos. Y dice la Biblia que Jesús fue y estuvo orando ahí por la noche en Getsemaní. En el libro de Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús estaba pasando por un momento muy triste, lo dice la Biblia. Mis amados hermanos, siendo él
el Hijo de Dios, siendo Él el Salvador del mundo. Él nos dejó esta lección, no dicha nada más, sino con su vida. Nos dejó explicada la lección con su vida. Él fue y oró porque estaba pasando su última noche de vida física aquí en la tierra. Y cuando Él nos da esta lección, nos deja claro que cuando nosotros vamos a pasar una situación difícil, lo hagamos así. Oremos. Busquemos lugares especiales para que nosotros tomemos tiempos especiales para que nosotros oremos. Para que busquemos el rostro de Dios. Y cuando no salga como nosotros queremos, nos sujetemos a la voluntad de Dios. Porque Cristo dijo aquí que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, nosotros tenemos que estar sumisos al mandato de Dios. Cuando estas cosas vengan a nuestra vida, situaciones difíciles, amargas, tristes, aún de muerte. Yo he visto hermanos aquí cómo han sufrido, hermanos que han pasado por situaciones muy horribles. Les han robado todo, les han golpeado, situaciones muy tristes. Pero estos hermanos amados, cómo ellos han aguantado. Y es que cuando estamos sometidos a Dios, hermanos, aguantamos, resistimos y ya después nos ponemos a pensar, ¿cómo fue que aguanté? Imagínense, fue por la gracia de Dios, por el poder de Dios, amados hermanos, que hemos resistido y estamos hasta aquí, mis amados hermanos. Yo les invito, cuando les llegue una situación difícil, precisamente ahí es donde Satanás, el diablo, quiere que nosotros fallemos. El diablo quiere que nosotros maldigamos a Dios. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? Si soy tu hijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no? Y empezamos a murmurar, mis amados hermanos. Hermanos, la mejor idea aquí del creyente, la mejor estrategia del creyente es ser obediente a Dios. Entonces todo va a estar bajo el control de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, Jesús lo advirtió, hermanos, a sus seguidores que pasarían por estas situaciones. Una vez que Él, en su vida personal, lo vivió y nos dejó la lección, y después Él da recomendación a sus seguidores que estas cosas les pueden venir a sus vidas. Por ejemplo, les voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando hablamos de los profetas que sufrieron, hay uno muy cercano que muchos lo hemos leído, Juan el Bautista. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Ustedes saben que fue degollado, le cortaron la cabeza por estar en contra de un adulterio, porque se estaba violando los mandamientos de Dios. Y él dijo que eso no se hace, y por eso lo mataron. Así de sencillo. Y ahora Jesús nos está diciendo que bienaventurado somos nosotros cuando estemos pasando por una situación, cuando nos pongan en vituperios o nos pongan en persecución, nos acusen y nos digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice el Señor que somos bienaventurados. Alabado sea el Señor. Esto nos fortalece bastante nosotros, los creyentes que de verdad amamos a Dios. Nos fortalece mucho, hermanos. Dice el Señor que somos bienaventurados
cuando por Él estamos pasando todas estas cosas. Y dice en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Precisamente cuando nosotros estamos pasando por un momento, por una situación difícil, amados hermanos, dice el Señor que nos gocemos. Alabado sea el Señor. Estoy sufriendo, pero alabado sea el Señor. Satanás es ahí donde él quiere que nosotros pequemos. Pero nuestro Señor dice que nosotros nos gocemos. Que nosotros nos gocemos grandemente, porque así sufrieron los profetas que fueron antes de vosotros. Con sus permisos me voy a tomar un poco de agua. Entonces, mis amados hermanos, es preocupante que nosotros en medio de una lucha, en medio de una angustia, de una desesperación, vayamos a maldecir el nombre de Dios o que perdamos la fe. En una tragedia de estas, tu fe puede subir o se puede bajar. Lo que el diablo quiere es que tu fe se acabe. Pero los que somos obedientes a Dios, en estas luchas, nuestra fe sube, porque después de estas luchas vienen las bendiciones de Dios. Es maravilloso esto, mis amados hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cómo quisiera que mis hermanos que están pasando por un problema, por una angustia en estos momentos, recuerden que al terminar el estudio vamos a estar orando por esas necesidades que nuestros hermanos están pasando. Quizás les detectaron cáncer, quizás les dijeron que ya no tienen solución, pero tienen todavía a Dios, que Dios es la alternativa de vida y Él es la última palabra. Alabado sea el Señor. Hermanos, si el Señor nos amonesta que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor, lo hagamos. Vivamos como Dios manda y vamos a ser bendecidos, amados hermanos, y vamos a salir adelante. Les dejo aquí en este punto número 2. Pasemos al número 3 y vamos a avanzar un poquito más. Dice la palabra. En el número 3 dice nuestro tema: el diablo quiere desviar la mente de los creyentes. Hermanos míos, en este punto, el apóstol Pablo nos habla que los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, los que han sido comprados por precio de sangre, bendito sea el Señor. Voy a leer la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es una forma como el diablo opera en contra de los creyentes para lograr lo que quiere. O sea que Satanás quiere desviar nuestros sentidos, nuestros pensamientos. Quiere desubicarnos de la palabra de Dios y quiere que en nuestra mente pongamos cosas del mundo, cosas de Él, que saquemos las de Dios y que acomodemos las de Satanás en nuestra mente. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado que esto podría pasar en la iglesia de los Corintios. Y de hecho estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y como puede ser que esté pasando en nuestras congregaciones hoy en día. Pero doy gracias a Dios que usted está escuchando la palabra de Dios en esta mañana. Y esta palabra le va a fortalecer grandemente, mi amado hermano. Entonces se da cuenta, somos advertidos a tener una mente nueva, donde vamos a ejecutar la voluntad de Dios. Tanto Jesús como los apóstoles nos advierten a través de las Santas Escrituras que nosotros tengamos una mente nueva. Por ejemplo, Pablo dice allá en el libro de Efesios 4:23, lo voy a leer, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
En nuestra mente radica la maldad y es ahí donde necesita ser renovada por el Espíritu Santo. Tiene que estar ahí el Espíritu Santo trabajando en nuestra mente todos los días. Ahí está Él si nosotros somos obedientes a Dios. En Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Porque cuando nuestra mente empezamos a configurar malos pensamientos, entonces vamos a llegar a la práctica de un pecado. Y cuando nosotros consumamos ese pecado, entonces Satanás logró su objetivo en nosotros. Entonces nosotros hemos caído en las garras de Satanás. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, que no debemos estar a favor de las cosas malas, no debemos estar a favor del pecado. En el libro de Lucas 11:23 dice, Jesús hablando, dice él: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esta palabra? El que no es conmigo es contra mí. Con otras palabras, Jesús está diciendo: el que no se pone a mi lado, el que no se opone contra el pecado, es mi enemigo. Ahí está. Es como un soldado que se vende con el enemigo. Cuando nosotros pecamos contra Dios, es como si fuéramos soldados que nos estamos vendiendo con el enemigo. Por eso Jesús nos deja claro como un capitán. Él dice aquí: el que no es conmigo, contra mí es. El que no se opone contra el pecado y contra la maldad de este mundo, está contra Cristo. Así que tú póngate a pensar, si vas a desobedecer los mandamientos de Dios, te vas a poner en contra de mi Señor Jesucristo y te va a ir muy mal. Pasamos al número 4 para terminar nuestra lección y espero que el tiempo nos alcance. En el número 4 dice: el diablo quiere que dejemos el verdadero evangelio. Y aquí hay mucho que decir sobre este punto. Fíjense que el diablo ha trabajado grandemente con las religiones falsas, porque él quiere que dejemos el verdadero evangelio. Él es una forma que trabaja para que nosotros nos perdamos. Por ejemplo, las falsas religiones están siendo operadas por el diablo. Últimamente han estado apareciendo muchas religiones falsas. Así que, mi amado hermano, si usted está viendo este video, usted vaya a Jesús de Nazaret. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Y ahora, hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? Y fue una pregunta que yo me hice en mi adolescencia, cuando yo me convertí a Cristo. Yo desde muy joven me entregué al Señor y fue una de las preguntas que yo me hice. Hasta que yo llegué a una conclusión de que la verdadera religión consiste en una relación personal con Dios. Y esta relación personal con Dios inicia cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. Cuando nacemos de nuevo, iniciamos una vida nueva, empezamos a guardar los mandamientos de Dios, estamos viviendo una vida de relación con Dios, estamos en una verdadera religión. Ahora bien, el Señor, por medio de la Biblia, nos advierte, mis amados hermanos. Los apóstoles estaban muy preocupados por esto. Dice, por ejemplo, aquí en el libro de Gálatas, cuando Pablo recomienda a los hermanos de Galacia, dice en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí el apóstol Pablo les está previniendo a la iglesia de Galacia y les dice: si viene un falso a predicarles ese mensaje que trae esa persona falsa, póngalo, que le caiga toda la maldición de Dios sobre ese mensaje y sobre ese mensajero, porque no debe ser aceptado. Aquí Pablo está diciendo: sea anatema, que la maldición de Dios caiga sobre ellos. Es lo que dice Pablo aquí. Tremendo lo que Pablo está diciendo. Así que, mis amados hermanos, hoy en día estamos nosotros ante un gran desafío de desmoronar las creencias falsas con la palabra de Dios. Se requiere de que nosotros hoy en día seamos muy estudiosos de la palabra de Dios para poder, amados hermanos, distinguir la palabra de Dios verdadera y lo que es una religión falsa. Porque a través de las religiones Satanás está operando y él quiere sacar a los hijos de Dios de la verdad para llevarlos al engaño. Esto es triste, mis amados hermanos. En segundo lugar, el evangelio que se refiere Pablo aquí cuando dice que él les ha predicado el evangelio a los hermanos de Galacia y que no vayan a cambiar el evangelio los hermanos de Galacia. Este evangelio que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo consta de los principios del reino de Dios y que tiene como base principal la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ustedes saben que el reino de Dios tiene sus principios y tiene su base, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el verdadero evangelio que salva y que nos llevará a la gloria. El que nos trae el mensaje del evangelio, que nos fundamenta en Jesucristo como nuestro Salvador, sin error alguno doctrinal. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Por ejemplo, dice aquí en el libro de Primera de Corintios 15:13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pablo está diciendo aquí que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da vida, el ministerio de Jesús, los milagros de Jesús, todo lo que hizo Jesús, le da vida la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que hizo quedó sepultado en su sepultura. Pero como Él resucitó, entonces le trajo a vida todo lo que Él hizo. Y ahora, cuando tenemos un evangelio que se predica a un Cristo resucitado, es el verdadero evangelio. Pero no debe ser un evangelio simulado, debe ser un evangelio verdadero, donde se vive la palabra de Dios, donde se nace de nuevo, donde hay arrepentimiento y se vive una vida nueva. Ahí está el verdadero evangelio de Cristo. Es este tipo de evangelio que Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15 también dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Aquí Pablo está refutando esa doctrina que enseñaban que no había resurrección, pero al mismo tiempo él indica que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero realmente Jesús, hay 513 testigos de la resurrección de Cristo, bíblicamente hablando. Entonces, lo vieron con hechos que Jesús resucitó. Entonces, nosotros predicamos a un Cristo resucitado
que es el verdadero Cristo, no es un Cristo fabricado, sino es el verdadero enviado del Padre que vino para darnos vida. Y de este evangelio, Satanás quiere sacar a los hijos de Dios. Y por eso muchos llegan a tocar la puerta de tu casa llevándote un evangelio que no es de Dios. Hermanos, tengan cuidado con las religiones falsas. Cuídense. Ustedes ya tienen, su pastor tiene su congregación donde se congregan. Vayan a darle la honra y la gloria al Señor allá. No estén escuchando a las religiones falsas, porque es un mensajero más de Satanás para sacarlos del camino correcto. El Señor dice por medio de la Biblia que Satanás quiere que nosotros salgamos del evangelio verdadero y nos cambiemos a un falso evangelio, lo cual no es correcto. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está recomendando a la iglesia de Éfeso que ellos no deben estar cambiando su doctrina. Ellos donde creyeron ahí deben permanecer. Y en segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 al 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, perdón, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Usted le está diciendo bienvenido a las artimañas del Satanás, el diablo, que él quiere sacarle de la obra de Dios y quiere que usted se vaya a un evangelio barato, a un evangelio donde se puede tomar, se puede adulterar, se puede hacer todo. Entonces, tenga cuidado, mi amado hermano, porque si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted hasta el día que usted se muera, ese día usted va a ser glorificado, bendito sea el Señor, y ese día usted va a ser aceptado por nuestro Señor en gloria. ¿Por qué? Porque usted luchó, porque usted vivió, usted batalló y usted salió adelante. Resumiendo lo que les he predicado, mis amados hermanos, en primer lugar, el diablo quiere que el hombre desobedezca a Dios. Eso lo vimos en el caso de Adán y Eva. En segundo lugar, vimos que el diablo quiere que el creyente maldiga a Dios, en el caso de Job, que no lo logró. Job salió triunfante, salió victorioso. Y número 3, vimos el diablo quiere desviar la mente de los creyentes para que pequen contra Dios, como desvió la atención de Adán y Eva. Y en el número 4 vimos el diablo quiere que dejemos el verdadero evangelio por un evangelio falso. Y en esta área tenemos que trabajar mucho, amados hermanos. Primero Dios, si Dios nos da oportunidades, vamos a subir otros estudios que hablen de estos temas que son muy interesantes. Mis amados hermanos que me están viendo en todo el mundo y que entienden el idioma que estoy hablando, ojalá alguien pueda traducir este video para que también lo vean en otros lugares, en otros idiomas. Amados hermanos, quiero mandarles este mensaje. Amemos a Dios de corazón, andemos en sus santos mandamientos y cuando venga tragedias a nuestra vida, no murmuremos contra Dios. Esperemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Solamente una cosa nos aseguremos, que estemos bien con Dios. Y Dios nos va a sacar de la situación donde estemos. Y después de que salgamos de esa situación, Dios trae bendición para nuestra vida. Quiero orar por la vida de cada uno de ustedes en este momento, después de haber entregado este maravilloso mensaje. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido por mis hermanos, especialmente los que están pasando por una situación difícil,
Padre, que ya no tienen ningún recurso, que ellos pongan en su mente que tú eres el recurso más grande para ellos, que tú estás ahí para ayudarlos, para sacarlos adelante, para darlos una respuesta a cada uno de sus problemas, al joven, Padre Santo, que está desahuciado, a la joven que está desahuciada, Señor. Dale una salida a su problema, a los padres de familias que están desahuciados de su familia, el esposo, la esposa. Señor, te pido que los ayudes, Padre Santo. Ayúdemelos a sobrellevar el yugo, Señor, que hemos recibido, que es tu palabra. Yo te pido, Señor Jesucristo, por aquellos que están pasando una situación como la situación del profeta Job. Ayúdamelo, Señor, a ser fiel, Señor, y salir adelante en victoria. Aquel que está pasando en una situación como la de José, que está tentado en adulterio, Padre, yo te pido que en su mente, Señor, ponga tus mandamientos. No cometerás adulterio. Y entonces, Señor, él va a tener victoria. Amado Padre, el que está tentado, Señor Jesús, por el alcohol, en este momento, lo eche fuera de su mente y se consagre para obedecer tus mandamientos. Cualquier tentación del diablo, Padre, y de la carne que venga a nuestras vidas, Señor Jesús, te pido en este momento protección divina para todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Porque Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo sé que tu iglesia está formada de todos aquellos que han creído en tu santa palabra, que han nacido de nuevo y están viviendo una vida nueva. No importa en qué sitio del mundo se encuentren, pero si ellos tienen esta experiencia personal contigo, son hijos tuyos. Y pido, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios me los guarde a todos, y que Dios bendiga a nuestro hermano Yair, quien nos está dirigiendo ahí en la cabina. Gloria al Señor de este canal. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, por la palabra que ha sido de grande bendición para nuestra vida. A todos los hermanos que nos están escribiendo en este estreno, muchas gracias, Dios les bendiga. Les invitamos a que se suscriba, y a todos los que nos escuchan, recuerden que estamos de domingo a viernes, 8 de la noche, sábado 8 de la mañana, y ha sido de grande bendición todas las predicaciones, así que no se los pierdan. Bien, sin más, hermanos, les decimos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios esté con ustedes en este ya fin de año. Bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes y que Dios siempre les abunde en todo. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor.